Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo número 3, donde vamos a leer la palabra del Señor. Este es un estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Marcos, versículo a versículo. Y así hemos ido avanzando y hemos llegado hasta el capítulo número 3, donde vamos a leer el pasaje que corresponde el día de hoy. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo número 20 en adelante. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. En la última ocasión, recordarán que reflexionamos en el pasaje en el cual el Señor Jesús eligió a sus 12 discípulos que llegaron a conocerse con el nombre de apóstoles. De manera que de aquí en adelante, todo lo que sigue en este relato del Evangelio de Marcos, vamos a encontrar que el Señor siempre es acompañado de sus 12 discípulos. En el versículo 20 se nos dice que el Señor entró en una casa. No se nos dice qué casa era, y es más, tampoco se nos dice en qué ciudad se encontraba esa casa. Pero algunos han pensado que, porque en este pasaje, no solo los versículos que he leído, sino que lo que sigue de este capítulo 3, vamos a encontrar que aparecen en 2 ocasiones la madre y los hermanos del Señor Jesús. Y eso ha llevado a algunos a pensar que esta casa probablemente se encontraba en Nazaret, que era donde vivía su familia, y que a eso se debe la cercanía y la insistencia, digamos, de la familia del Señor Jesús de querer entrevistarse con él. Pero bien, haya sido Nazaret u otra población, en realidad no es trascendente. Lo que verdaderamente interesa es lo que va a ocurrir acá. Dice que se aglomeró tanta gente en aquella casa que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Como dije hace un momento, ahora el Señor Jesús ya anda acompañado de sus 12 apóstoles, y por lo tanto ahora ya no solamente es el Señor el que se ve sobredemandado por las necesidades de las personas, sino que ahora también sus discípulos. Y dice que eran tantas las personas que tenían que ser atendidas. Cuando habla de ser atendidas, significa que eran personas que querían escuchar al Señor, querían verlo. Otros traían enfermos para que el Señor los sanara. Otros traían endemoniados para que el Señor los liberara.
Pues hemos visto que en este Evangelio de Marcos, con frecuencia se utiliza esos dos elementos, que el Señor sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Siempre van los dos elementos juntos. Pero eran tantas las personas que venían, que dice que se agolpaban en esta casa y ya ellos no tenían tiempo para comer, que es una necesidad básica del ser humano, pero eran tantas las necesidades que ellos estaban totalmente dedicados a atender a las personas, las necesidades de las personas, aun cuando eso significara quedarse sin comer. Ahora, vea lo que dice el versículo 21. Cuando se enteraron sus parientes, está hablando de su familia, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Más adelante, como le digo, en este mismo capítulo se hará ya una mención específica que esos parientes de los cuales se está hablando en este versículo 21 que acabo de leer son su madre y sus hermanos. El Señor tuvo tanto hermanos como hermanas. Los nombres de los hermanos del Señor Jesús se mencionan en el Nuevo Testamento, pero los nombres de sus hermanas no se mencionan y tampoco sabemos cuántas eran. El hecho es que el Señor tenía hermanos y hermanas, pero en esta ocasión, al menos los varones, María y sus hermanos, han llegado a esta casa porque dice que lo que quieren es hacerse cargo del Señor Jesús. Se lo quieren llevar. ¿Y por qué se lo quieren llevar? Porque dice que ellos pensaban o decían: está fuera de sí. En otras palabras, pensaban que el Señor había sufrido algún tipo de trastorno mental y que estaba loco. ¿Por qué pensaban ellos que estaba loco? Bueno, porque cosas extrañas estaban sucediendo alrededor de la vida del Señor, como eso de haberse ido de casa, ahora haberse hecho cargo de 12 hombres, andar sanando enfermos, andar hablando palabras y enseñanzas que contradecían abiertamente lo que eran las tradiciones, sobre todo religiosas, de la época. Además de eso, él permitía que las personas le llamaran el Cristo o Mesías o ungido, lo cual ellos veían que era como un disparate. Y por eso dice que ellos pensaban que él estaba fuera de sí, que estaba loco. Entonces, cuando una familia tiene una persona que su conducta no es cuerda, sino que tiene algún tipo de disfunción, usted sabe que la familia lo que hace es proteger a ese familiar que tiene esa condición. No lo deja que ande en la calle o por los pasajes de la colonia, porque sabe que puede producir que los vecinos lo tomen como el hazmerreír, y de alguna manera eso produce una desacreditación en la familia que tiene una persona con algún tipo de disfunción como la que estoy mencionando. Esa es la razón por la cual ahora ellos quieren sacarlo de ahí y, como dice, hacerse cargo de él, porque pensaban y decían: está fuera de sí. Entonces, lo ven como alguien que se enloqueció, pero dice: bueno, no importa, nosotros nos lo llevamos a la casa y ahí lo vamos a mantener, ahí le vamos a dar su alimento, pero que no salga.
Eso es lo que significa la expresión hacerse cargo de él. Ahora, en la medida que hemos ido avanzando en este estudio del Evangelio de Marcos, yo le he ido mencionando que hay ciertos elementos que son muy característicos de este Evangelio. Solo para refrescarle la memoria, he mencionado que el Evangelio de Marcos tiene muchos errores de redacción. Es decir, los redactores, los que lo escribieron en griego, lo escribieron mal. Lo único, le he explicado también que cuando se hacen las traducciones, los traductores corrigen esos errores, porque son muy evidentes. Entonces, uno no se da cuenta porque uno está leyendo en español, pero en el griego es evidente que la redacción tiene muchos errores. Otro elemento que también he mencionado es el uso que hace este evangelio del tiempo dual, que siempre que habla de tiempo lo repite dos veces, y he puesto ejemplos de eso también, lo hemos visto. Otra característica del Evangelio de Marcos, que también se le he mencionado ya, es que tiene errores geográficos, que ubica lugares o ciudades en ubicaciones que no eran las reales. O sea, son errores. Ya nos vamos acercando al capítulo 5, donde vamos a encontrar cómo ahí hay un error garrafal que tiene el Evangelio de Marcos, que ubica junto al lago de Galilea una ciudad que no estaba al lado del lago, sino que estaba a kilómetros de distancia. Pero Marcos la coloca como que si estuviera al lado en la orilla, en la playa del lago. Ya vamos a llegar a eso. Ese es otro tipo de error. Pero ahora quiero mencionarle otra característica. Esta característica ya vendría siendo más como teológica, y es que el Evangelio de Marcos presenta muy mal a la familia sanguínea del Señor Jesús. Y un ejemplo de eso usted lo puede ver en el pasaje que hoy estamos leyendo. Hay otros evangelios que hablan, pero de una manera bastante comedida, como lo hace el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando en una sola frase dice que ni sus hermanos creían en él, pero es una única mención. En cambio, en el caso de Marcos, Marcos insiste en que la familia del Señor Jesús tenía problemas con él. Y ahí tenemos un pasaje donde estamos viendo que su madre y sus hermanos pensaban que estaba loco y que había que irlo a encerrar a la casa mejor. En este mismo capítulo 3, ya en los versículos finales, después vamos a ver eso, no ahora, pero otro día, veremos cómo el Señor les hace un desplante a ellos, no los quiere recibir. Pero esto le estoy hablando del capítulo 3, pero en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo en el Evangelio de Marcos se expone a la familia del Señor Jesús como personas que no solo no creyeron en el Señor Jesús, sino que además de eso lo veían con cierto incredulidad, rechazo, y en este caso hasta loco lo ven. Ahora, ¿por qué el Evangelio de Marcos presenta así a la familia del Señor Jesús? La razón es esta: porque en la iglesia primitiva, y si eso entendemos, el cristianismo de la primera generación, es decir, antes del año 70, sucedió algo, y es que la familia del Señor Jesús
llegó a tener cierta influencia en las iglesias por el simple hecho que ellos eran familia del Señor Jesús, que habían sido familia sanguínea. Entonces, aprovechándose del hecho de que habían sido familia del Señor Jesús, ellos querían tomar como cierto control o ejercer cierta influencia entre las iglesias. Y hay iglesias que eso lo reciben muy bien, como en el caso de la iglesia de Jerusalén, donde usted ha de saber, y si no, pues le cuento que el que tenía la primacía en la iglesia de Jerusalén era Santiago, medio hermano del Señor Jesús, o sea, uno de los hijos de María. Él tuvo un ascenso acelerado dentro de la estructura de la iglesia y llegó a convertirse en un hombre de mucha influencia. Y usted lo puede ver en Hechos capítulo 15, como era él el que estaba presidiendo lo que muchos han llamado el concilio de Jerusalén, donde se discutió el tema acerca si los gentiles debían o no guardar la ley, los gentiles que habían creído al evangelio. Entonces, ahí no había problema, porque al contrario, le digo, el que Santiago fuera hermano del Señor, para ellos era una ventaja y lo recibieron así. Pero para otras iglesias era un problema la influencia de la familia del Señor Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque lo podemos ver a través de las narraciones de los evangelios, del libro de los Hechos y aún de algunas cartas de Pablo. Por eso es que hay afirmaciones en las cartas de Pablo, como cuando él dice que si aún, dice, al Señor Jesús lo conocimos en la carne, ahora ya no le conocemos así. Él ahí lo que está desechando son las relaciones de parentesco, que dice que esas ya no tienen ningún valor. Pero en lo que le he dicho, ya usted ahí puede comenzar a vislumbrar que no era solamente, digámoslo así, una discusión de cuestiones de familia o de la familia del Señor Jesús con las iglesias. No era eso, era más de cuestiones teológicas. Porque vea, Santiago, el hermano del Señor, ya le dije, él tenía la primacía en la iglesia de Jerusalén, pero ellos tenían una línea teológica, y esa línea teológica era lo que Pablo llamaba los judaizantes. Los judaizantes no eran fariseos como la gente sin mayor reflexión así lo piensa. Los judaizantes eran cristianos, eran los cristianos de la iglesia de Jerusalén, pero que seguían pensando que no bastaba con creer al evangelio, sino que había que guardar la ley. Pero usted sabe que el mayor conflicto de Pablo se dio precisamente con los judaizantes. Pablo los veía como el mayor peligro al evangelio de la gracia que él anunciaba. Y por eso los descalificaba, diciendo que ellos se presentaban como ministros de Dios, pero en realidad eran ministros de Satanás. Y que así como Satanás se viste de ángel de luz, ellos también se disfrazan de siervos de Dios, pero no lo son. Y está hablando de cristianos, de los de Jerusalén. Pablo también dice: solo hay un evangelio, y si alguien les trae un evangelio diferente, sea maldito. Entonces vea, las relaciones de las iglesias eran difíciles porque
tenían posiciones teológicas encontradas. A veces cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, ese concepto de iglesia primitiva, nos imaginamos que la primera iglesia era como una iglesia llena de amor, llena del Espíritu Santo, donde todo era paz, donde todo era un cielo. Nada de eso, hermano. Eran igual que nosotros, seres humanos. Se peleaban, tenían doctrinas que diferían, pero la iglesia siempre ha sido así. La iglesia del Señor, en los 2000 años de historia que tiene, siempre ha tenido variaciones doctrinales. La tuvo en la iglesia primitiva. La teología de Pablo no era la de Santiago. La teología de Pedro no era ni la de Pablo ni la de Santiago. Era un esfuerzo por ponerse en el punto medio. Entonces, si hoy en día la gente dice, ¿por qué las iglesias no están unidas? Sé que nunca la iglesia ha sido unida. Unida en el sentido que la gente quisiera, ¿verdad? Que todos habláramos lo mismo, que todos tuviéramos las mismas doctrinas. Sé que nunca fue así, nunca ha sido así. Porque la unidad de la iglesia no está en que se reúnan en un único local. La unidad no está en que las doctrinas sean totalmente uniformes. La unidad no está en eso. La unidad está en que tenemos los elementos fundamentales que se mencionan en la carta a los Efesios: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso es lo que nos une, el hecho de ser cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia primitiva era así, una iglesia con diversidad de teologías. Y usted puede ver que no era cuestión de matices, era cuestión de elementos de fondo que llevaban a un hombre santo como Pablo a decir que estaban bajo maldición los hermanos de Jerusalén. Repito, él no está hablando de fariseos, y los fariseos no tenían nada que ver. Está hablando de los cristianos de Jerusalén que creían que había que guardar la ley. Por eso es que cuando Pablo al final del libro de los Hechos llega a visitar la iglesia de Jerusalén, ¿qué es lo primero que le dice Santiago? Pablo, nos alegramos de lo que Dios está haciendo contigo por allá, pero aquí en Jerusalén también han creído muchos, y todos son celosos de la ley. Así que si tú quieres predicar acá, nada de andar hablando lo que hablas allá por Galacia, nada de andar diciendo lo que dijiste en tu carta a los romanos, sino que aquí hasta te pido que actúes como que si tú también estás guardando la ley. Y Pablo obedece, y por eso es que se va al templo y paga los gastos de unos hermanos que habían hecho voto. Es decir, él les dio la ofrenda que ellos deberían haber puesto, solo por tener la oportunidad de predicar en Jerusalén. Entonces, sí habían posiciones encontradas. Claro, la iglesia después maduró, pero eso fue ya en la segunda generación. Por eso es que si usted ve las cartas de la segunda generación, que serían Efesios, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, esas son ya cartas conciliadoras. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya no existe, ya fue destruida en el año 70. Y esos cristianos tuvieron que emigrar, y emigran hacia la provincia de Asia, donde era el cuartel general de Pablo, donde la teología de Pablo estaba bien afirmada. Pero entonces emigran hermanos que traen la doctrina judaizante, pero no se podían poner a pelear o continuar el conflicto que había tenido Pablo con Santiago.
sino que lo que hacen es tratar de llegar a un punto medio. Y por eso es que comienzan a moderar las posiciones. Y fíjese qué diferencia, después de que Pablo en Gálatas ha dicho que el que se quiera justificar por la ley de la gracia ha caído, o sea, lo está condenando. Pero vea, me parece que es Colosenses, carta ya de la segunda generación, ¿qué dice? La ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cuándo Pablo iba a decir eso? ¿Cuándo Pablo iba a decir que la ley era buena? Si está diciendo que sea maldito el que trae otro evangelio, que era eso, mezclar el evangelio con la ley. Pero ¿por qué en Colosenses dice la ley es buena si se usa legítimamente? Es porque es ya una posición conciliadora. Entonces la iglesia maduró y llegó a comprender que la espiritualidad, oiga esto, la espiritualidad no se basa en que yo sostengo mis puntos de vista y me parto la cara con quien sea con tal de defenderlos. Esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es comprender que yo tengo mi concepción, pero otros hermanos, otras iglesias tienen su concepción, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera espiritualidad. Y eso sucede hasta hoy en día, hermano, porque usted lo sabe, hay congregaciones que tienen otro tipo de percepciones de cómo son las cosas. Todos creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Todos creemos que solo hay salvación en Cristo. Todos creemos que es necesario el arrepentimiento como un paso previo para la justificación. Son doctrinas que todos los tenemos, pero hay elementos que no son básicos y en donde el IM tiene su visión y tiene derecho a tenerla y tiene derecho a explicar las razones por qué, pero debe entender que no toda la iglesia de Cristo es el IM, que el cuerpo de Cristo es muchísimo más amplio y que dentro de ese cuerpo hay otros que tienen percepciones distintas. No estoy hablando de esas doctrinas básicas que ya le mencioné, sino que estoy hablando de cuestiones, de puntos de vista que tocan algunos elementos doctrinales, pero que no son cuestiones de fondo. Entonces, yo no puedo obligar a que la gente piense como yo digo, porque ellos no me están obligando a mí tampoco. Lo que debe haber es una relación de respeto y reconocer que así es la iglesia y que así lo fue siempre. Usted no puede decir el evangelio es como yo digo y como es en mi iglesia, y si no es así, no sirve. Hace poco un hermano que está en otro país me decía, hermano, me decía, estoy aquí y no he encontrado ni una iglesia, todas no sirven. Y yo le dije, ¿a qué se refiere usted cuando dice que no sirven? Que ninguna es como el IM. Claro, le dije, si usted ya no está en Soyapango, no se ha dado cuenta que ya salió del país, que ya está en otro lugar. ¿Cómo va a hallar una iglesia igual? Y me dijo, no, pero mire, aquí hay iglesias que son así, que asá, que esto y lo otro. Y no sabía eso, le digo. ¿No sabía usted que hay otras iglesias que son diferentes a nosotros? Y usted no los puede cambiar, ya que usted decidió irse de su iglesia, de su ciudad, de su país. A ustedes a quien le corresponde adaptarse, porque usted decidió irse. Esa es la vivencia de evangelio que hay en ese país, en esa ciudad. Acóplese, que usted no va a cambiar la cultura
de 2000, 3000 años que un país puede tener para que se haga como Soyapango. No lo va a hacer. Es más fácil que usted se adapte a ellos, ¿no? Esa es la espiritualidad. Entender, hermanos, que hay diferentes posiciones. Y eso ocurrió en la iglesia primitiva. Entonces, Marcos, aunque no era las comunidades que redactaron el Evangelio de Marcos, no eran exactamente de la línea de Pablo. Lo que responde más a la teología de Pablo es el Evangelio de Lucas. Marcos está cercano, pero no es exactamente eso. Entonces ellos tenían problemas con la familia. Recuerde, Marcos es el único evangelio de la primera generación. Los otros tres son ya de la segunda. Aquí están viviendo un momento en que todavía está viva María, todavía están vivos los hermanos de Jesús, están vivas las hermanas de Jesús. Entonces ellos ejercían cierta influencia en la iglesia, pero ya le dije, era una influencia de tipo teológico, porque tenían una posición teológica, como en el caso de Santiago. Entonces, ¿qué sucedía? Que tenían una posición diferente a la que ellos habían aprendido. Entonces, cuando venían y decían, oigan, el evangelio no es así, el evangelio es asá y asá. Dice, oiga, pero a nosotros aquí nos han enseñado otra cosa. Entonces decía, no, pero haga como nosotros decimos. ¿O no sabe usted que yo soy hermano de Jesús? ¿No sabe usted que yo soy la mujer de la cual Jesús nació? Y ante ese peso, hermano, ¿quién iba a decir que no? Entonces, las iglesias que se vieron afectadas, llamémosle así, por esa injerencia de la familia biológica de Jesús, es el problema principal. Entonces estas iglesias se vieron en la necesidad de defenderse. ¿Y cómo se defienden? Diciendo la verdad de lo que fue la familia de Jesús. Y aquí lo que Marcos está haciendo es como decir, cómo no, qué bonito. Hoy vienen a decir que ese es el auténtico evangelio porque son la familia del Señor, pero qué rápido se les olvidó que en una ocasión querían ir a encerrar a Jesús porque dijeron que estaba loco. Entonces, ¿qué está haciendo? Está desnudando a la familia de Jesús. Y por eso le digo, es característica de Marcos, que hace referencias frecuentes a la familia de Jesús, pero las referencias siempre son para dejar mal parada a la familia de Jesús, para que la gente se diera cuenta que durante el ministerio del Señor Jesús, ellos no creyeron en Él, que se llegaron a situaciones como esta, donde Jesús los desconoció. Al final de este capítulo, ya le dije, solo se lo menciono, le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y cualquiera pensaría, cómo no, mamita, ahorita voy. No, dice que Jesús, viendo a la gente que estaba al lado de él, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y ahí estaban oyéndolo. Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Y los dejó plantados allá. Entonces, lo que estaba diciendo es, reconozco como familia a los que hacen la voluntad de Dios, no a la familia biológica. Pero eso, hermano, en las situaciones alrededor del año 60, 65, que es cuando se escribe este evangelio, eso era bomba, eso era dinamita, porque eso anulaba la influencia que la familia de Jesús quería tener en las iglesias. Entonces, por eso es que presentan esa verdad. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar? Bueno, quizás antes de hablar de la enseñanza, fíjese que llega el punto que el evangelio de Marcos coloca esa actitud de la familia de Jesús semejante a la de los fariseos.
porque lo pone en paralelo. Vea, en el versículo 21 habla de la familia. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Pero ahora mira el 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Marco lo que está haciendo es establecer un paralelo. Su familia decía, está loco. Los maestros de la ley decían, está endemoniado. Y entre una cosa y otra, no sé cuál prefiere usted que le digan, ¿no? Pero entonces los está colocando en ese nivel de incredulidad. Entonces los fariseos lo que decían es, está poseído por Belcebú. Belcebú es una palabra extraña, no es griego, lógicamente, pero también no están seguros de que sea hebreo. Y los especialistas más piensan que es siríaco, que era un idioma que existía en la época, ¿no? Si es siríaco, entonces Belcebú lo que significa es el señor de las moscas. O sea que era una manera despectiva de referirse a Satanás. Pero hay algunos que piensan que era hebreo. Si era hebreo, Belcebú lo que significaría es algo así como el amo de la casa o el maestro. Pero maestro en el sentido que es el que tiene el control, el dominio. Más bien quizás sería como el señor de la casa. Pero aún ahí también la cosa no se suaviza, ¿verdad? Porque entonces le están diciendo que es el mero diablo el que está en él. Y que por eso, porque tiene a Satanás, al mero, por eso es que puede echar a los demonios. Esa es la acusación, de la cual Jesús se va a defender, pero eso lo veremos en la próxima oportunidad, cómo él se defiende de eso. Pero luego viene de nuevo el ataque de su familia y vamos a ver cómo otra vez el Señor reacciona. Pero hoy sí vamos a lo que le decía. ¿Qué enseñanza podemos tomar de eso? Del tema ese de la familia, y que basándose en los lazos sanguíneos se quería tener una influencia dentro de la iglesia. A veces eso ocurre, hermano, en algunas congregaciones en donde las iglesias están tomadas totalmente por una, dos o tres familias, y ellos son los que controlan todo. Pero el pasaje nos está enseñando que muchas veces eso es el origen de conflictos, porque los lazos familiares realmente no implican nada. Las personas deben ganar sus privilegios por sus méritos. Quiero aclarar que yo no tengo, hermano, absolutamente nada en contra que, por ejemplo, un pastor, ya cuando él es viejo o fallece, le entregue el ministerio a su hijo. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero si ese hijo tiene un auténtico llamado de Dios, pero si lo va a hacer solo porque es el hijo, eso daña a la iglesia. Eso daña a la iglesia. Y es lastimosamente lo que ocurre muchas veces, que el padre quizá fue un ministro, un hombre que Dios utilizó, y porque creen que es una cosa familiar, dejan al hijo, como que si fuera una tienda, ¿verdad? Que el papá fundó la tienda y se la deja al hijo. Pero la iglesia no es una tienda, ni es un negocio, ni es una empresa familiar. Esta es la obra del Espíritu Santo, fundamentada en Cristo y en la sangre que Él derramó.
Pero algunos lo ven así, así lo ven, como una cosa familiar, se lo dejan al hijo. Y este hijo, quizá, hermano, no tiene el llamado. Hace muy poco, pues allá en los Estados Unidos se acaba de dar un caso tremendo, ¿verdad? Bueno, le voy a decir el nombre y todo, ¿verdad? Porque si lee los periódicos, de todas maneras va a estar enterado. Lo que es la Catedral de Cristal, que queda en Anaheim, una ciudad que queda al sur de Los Ángeles, en California. Es un lugar precioso, hermano, el lugar. Fíjese que yo sé de décadas, ¿verdad?, de la existencia de esa iglesia, pero nunca había ido hasta este año. Fui, y ya le voy a decir por qué fui. En mayo creo que fue. Fui a conocer, es una belleza y a la vez es admirable la obra que Dios ha hecho allí. Pero eso lo fundó un hombre que hoy ya es anciano. Él ha de andar en sus 70 u 80 años. Mire, es tan linda la iglesia que es un atractivo turístico. O sea, ahí llega gente hasta no cristiana, porque el lugar es lindo y llegan por conocerlo. Pero este hombre avanzó en edad e hizo eso. Le deja la iglesia a su hijo. Y su hijo, hermano, no solo no tenía ministerio, sino que era un pésimo administrador. Endeudó la iglesia. Y la endeudó de una manera que la iglesia ya no pudo salir, aunque es una iglesia de recursos, cosa seria, ¿verdad? Pero ya no pudieron salir. El banco les embargó. Y el banco puso a la venta la propiedad. Pero, hermano, ¿y quién quiere comprar una catedral? Y de cristal. Lo cual implica pues que la luz solar da, y entonces ponerle, y tiene aire acondicionado, pero ponerle aire acondicionado, imagínense eso, ¿no? Un edificio de vidrio y en donde el sol está dando. A saber qué presupuesto de mantenimiento tiene ese edificio. ¿Y quién puede comprar eso? Solo otra iglesia lo podía comprar. La deuda era por $42 millones. Entonces, cuando el viejito, el papá, se dio cuenta la gracia que su hijo había hecho, lo quitó y él volvió a asumir. Pero hoy él es un anciano ya. Él ya no tiene la fuerza de esa iglesia que él comenzó cuando andaba en sus, muy joven. Él no sé en realidad la edad, pero menos de 30 años. Y hoy ya anda en sus 70s u 80s. Ya no pudo. Entonces hubo otra iglesia estadounidense que ofreció al banco comprar la propiedad, porque la estaban vendiendo exactamente por la deuda, 42 millones, eso valía. Entonces, esta iglesia cristiana, evangélica de estadounidenses, ofreció 42 millones que la compraban. Pero la arquidiócesis católica de Anaheim ofreció 50 millones por la propiedad. Y usted sabe que al banco no le interesa si es evangélico, si es católico, el que va a comprar quiere dinero. Y si esto le están ofreciendo 8 millones más, se la vendieron a la arquidiócesis. Hoy es propiedad de la arquidiócesis de Anaheim. Y les han dado un año. Todavía fueron compasivos. Los católicos les han dado un año a la iglesia estadounidense para que se vayan. Por eso yo la fui a conocer. Porque dije yo, antes que se convierta en una catedral católica, mejor voy a verla, ¿verdad? Sí, por eso fui. Y también porque el hermano con el que andamos, bueno, había una actividad de nuestra misión ahí a como 500 metros. Y entonces en un receso yo le dije, mire, vamos ahí antes de que vayan a vender eso. Bueno, ya estaba vendido en realidad, pero todavía están los hermanos ahí. Y así fue en el receso, fuimos rápido, pero es una belleza, hermano, una belleza, pero se perdió
¿Pero por qué se perdió? Porque el único criterio fue el lazo familiar. Por eso yo le repito, yo no tengo nada en contra. Porque también yo le puedo citar ejemplos en donde el ministerio del padre fue tremendo. Se lo dejó al hijo y el hijo mucho más tremendo todavía. ¿Pero por qué? Porque hay un llamado de Dios ahí. El problema es cuando todo se maneja por los lazos sanguíneos. Entonces hay gente que eso quiere, ¿verdad? Que pone a la mujer en esto, al hijo en esto, a la hija en esto, en el sobrino aquí, que la sobrina acá. Esta porque es prima de la hija de la señora que vive enfrente de la casa de mi mujer, por eso la voy a poner. Y comienzan a tomar control de todo. Y la gente no es boba, la gente lo percibe, hermano. Entonces dice, no, si eso ya es una cosa familiar, ahí lo que interesa no es que usted sea una persona entregada, servicial, sacrificada para la obra de Dios. Ahí lo que importa es ser pariente del pastor. Eso daña a la iglesia. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Y por eso es que el evangelio de Marcos hace eso. No, hombre, no les hagan caso. Si ellos dijeron que Jesús estaba loco, si amarrado se lo querían llevar, y ahora andan ahí poniéndose como los super espirituales. Pero esto, hermano, que ocurre a nivel de iglesias puede ocurrir en cualquier nivel. Y puede ser que a nivel de célula usted no le da un privilegio a una persona porque quiere dárselo a su primo, a su sobrino, a su tío, qué sé yo, a su suegra para caerle bien, ya que nunca se la ha podido ganar. Y entonces excluye a otras personas, aún en niveles así de pequeñitos, porque quiere favorecer a su familia. Eso hace daño a la iglesia. Eso lo vivió la iglesia primitiva. Y por eso es que estamos viendo pasajes como ese. Aquí no se trata, hermano, de ser familia. Ellos eran familia de Jesús, del Hijo de Dios. Pero el Evangelio está diciendo, no, sí, muy hermanos de Jesús podían ser, pero ellos dijeron que estaba loco. Entonces, igual, muy espiritual podrá ser la mamá, muy santo podrá ser el abuelo, pero los méritos deben ser eso, ganarse por méritos, ganárselo igual que cualquier otra persona. Yo me acuerdo de un hermano que, imagínense, tenía a su hija de secretaria, pero la hija era era una joven, pero era en su cristianismo tremenda. Pero el hermano, el pastor, él se sentía penado de tenerla por secretaria y todo el tiempo se estaba disculpando. Todo el tiempo decía, es mi hija, pero no la he puesto porque sea mi hija, sino que porque realmente tiene las cualidades. Y de verdad tenía las cualidades, de sobra. Y él lo hizo varias veces conmigo. Yo ya sabía que era su hija, pero siempre estaba disculpándose y aclarándome que la había puesto no por ser hija. Hasta que un día yo le dije, mire hermano, ¿sabe qué? Yo la veo más espiritual a ella que a usted. Ya le dije, estése tranquilo porque ella merece la posición que tiene. Bueno, pero esos son hombres de Dios, ¿verdad? Que hasta se sienten mal por poner de secretaria. O sea, no la estaba poniendo, hermano, de pastora ni nada de eso. Era secretaria. Pero él sentía algo ahí. Pero hay caras duras que no, hermano. Los hijos son y las hijas son diablos y diablas. Y los ponen en posiciones dentro de la iglesia. O ellos van a hacer algo y dejan a la mujer. Y la mujer es una diabla, puede ser una bruja. Pero como es la mujer, la deja ahí encargada. Eso daña a la iglesia. Daña a la iglesia. Pero no se necesita ser, hermano, pastor para tener ese tipo de preferencias. Como le digo, puede ser en cosas muy sencillas.
en una célula, en los elementos más base de una iglesia, se puede hacer daño también. Entonces, dejemos que las personas lo que van a tener se lo ganen sudando la camisa. Que se lo ganen como se ganan las cosas, a través de la oración, a través de la entrega, a través de la santidad, a través del llamado que solamente Dios puede dar. Y si Dios llama, hermano, gloria a Dios. Todavía no ha ocurrido en nuestra misión, pero el día que en nuestra misión un hijo de cualquiera de nuestros hermanos pastores sea el pastor, pero por llamado de Dios, yo me voy a sentir feliz, hermano. Feliz. Porque eso es lindo. Eso es lindo. Entonces, pero que sea así, por el llamado de Dios. Pero si va a ser porque se creía el dueño de la tienda. Y no, es mi hijo. ¿Y qué? Pues, ¿y quién va a decir que no? Eso daña. Entonces, evitemos nosotros hacer daño a la iglesia y hagamos las cosas rectamente siempre. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Y quiero hacer una invitación para aquellos amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. No, yo sé que esta enseñanza quizá es bastante técnica en cierta forma y muy para el interior de la iglesia. Sin embargo, es palabra de Dios y Dios puede utilizar cualquier enseñanza para tocar el corazón de las personas. Si usted ha oído esta enseñanza y necesita creer a la palabra de Dios, yo le invito para que hoy pueda hacerlo en el lugar donde está. Póngase en pie si usted quiere recibir al Señor Jesús por primera vez en su vida, y vamos a orar por usted, porque usted puede tener un padre muy creyente, una madre muy santa, pero ante Dios vamos a dar cuentas de manera individual. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, argumentos como: yo soy el hijo de fulano, mi mamá es mengana, eso no vale. Ahí lo único que cuenta es: ¿quién eres tú? ¿Creíste o no creíste? Yo le invito para que crea hoy. Póngase en pie para que podamos orar. Cualquier persona, todas aquellas personas que hoy necesitan creer en el Señor, pónganse en pie en este momento para que oremos con toda confianza. Venga, solo le pido que lo haga rápidamente, ya que solo tengo un minuto de tiempo. Pero si necesita usted venir, póngase en pie ahora mismo. Quiero ganar tiempo también invitando a los hermanos que necesitan reconciliarse, que se han alejado del Señor. Pero si usted necesita reconciliarse, póngase en pie para que oremos por usted. Aquí hay una persona que pasa allá, Dios le bendiga. Alguien más que necesita aprovechar estos segundos que quedan, póngase en pie y venga, vamos a orar. ¿Hay alguna otra persona? ¿Algún otro amigo, amiga, hermano, hermana quiere venir? Póngase en pie, vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona que está pasando. Dios lo bendiga, bienvenido. Aquí adelante hay un joven que pasa, bienvenido también. Aquí hay un hombre también que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Le invito para que pase, acérquese, vamos a orar ya. ¿No hay nadie más? Hacemos la oración entonces. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que reciba al Señor en su corazón. Este es un tema muy personal, no tiene que ver con la familia, tiene que ver entre usted y Dios. Crea en Él, uniéndose en esta oración. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente, que vienen
creyendo tu palabra. Igual te pedimos por los que a través de la televisión están tomando esta decisión y este paso de fe. Te ruego también por aquellos que escuchan a través de las emisoras de radio. Llega, Padre, a ellos para transformarles, cambiarles, y que pueda establecerse una relación íntima entre tú y ellos, de manera que no sea una relación paralela a un familiar, a un padre, a un abuelo, a un hermano, a un tío o tía, sino que sea, Señor, una relación auténtica. Y ayúdanos a todos para que nos basemos en la experiencia y la vivencia que has dado a cada hijo tuyo, no en los lazos de parentesco, sino que nos fundamentemos en aquella gracia única que tú das a cada persona. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos por Jesús nuestro Señor. Amén.